Muy buenos días. 15 de octubre del año 2020 estamos en lo que hemos denominado Jornada por la Democracia. Varias horas que vamos a estar conversando con distintas personas de instituciones en una jornada plena de democracia. Tenemos para iniciar a Lilian Guzmán. Ella es la presidente de la Red de Participación Ciudadana y Control Social, con quien vamos a iniciar este conversatorio tan largo, ¿no? De varias horas. Vamos a iniciar con ella y poco a poco se van a ir uniendo a esta transmisión a través de las redes sociales de nuestra institución, personas que han participado en los conversatorios, instituciones, en realidad distintas personas, ¿no? Con las que vamos a conversar. Estimada Lilia, muy buenos días y bienvenida a las redes de la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias, Boris. Muy buenos días a todas y todos los que nos están siguiendo en este momento. Este es un espacio democrático, es un espacio del ciudadano, la ciudadana. Este es un espacio que queremos no sea de promesas electorales, de partidos políticos, sino del el ciudadano, los actores sociales, las organizaciones de la sociedad civil que hablan de Bolivia, que quieren una Bolivia mejor, que aportamos de este lugar que ocupamos al desarrollo de nuestro país. Esa jornada la hemos denominado Jornada de la Democracia, entendiendo la democracia también como un proceso participativo, un proceso de cada una y uno de nosotros para construir un mejor país. Esa jornada por la democracia, primero, quiere que veamos cuáles son nuestras necesidades como ciudadanos y ciudadanas, perdón, cuáles son las miradas que tenemos. En ese marco también las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, universidades, organizaciones sociales, han elaborado una agenda para el nuevo gobierno, incluso si tú quieres un pliego de peticiones. Se ha hablado mucho del tema de salud, de educación. Sabemos que esta pandemia incluso va a poner al nuevo gobierno con otra mirada, con otro planteamiento que va más allá de una propuesta político-partidaria. Entonces, hoy, como tú lo has dicho, en una jornada extensa, en una jornada amplia, estamos hablando con ustedes, hablando con la ciudadanía, desde la ciudadanía. Eso es, creo, muy importante, y la Red de Participación Ciudadana y Control Social, en esa mirada de amplitud, en esa mirada de transparencia, y como nuestro nombre indica, participación ciudadana, le damos la voz al ciudadano, a la ciudadana, para poder hacer que nos escuche, para poder además consolidar un derecho y una obligación que tenemos como ciudadanía. También hablar del control social. El control social en estos últimos años lamentablemente ha visto relegada su función, como que se ha mimetizado, ya sea porque es afín al gobierno en turno, al gobierno local, pero ya sea también porque tenemos una ley que es un poco ambigua, por no decir muy ambigua. Tenemos una ley que más que darle opciones, le pone trabas en su trabajo. Pero la Constitución Política del Estado nos habla de la participación y el control social como un derecho. Nosotros, como Red de Participación Ciudadana y Control Social, entendemos a estos dos conceptos no como un derecho, sino como una obligación del boliviano y boliviana. Eso es todo. Agradecer a las instituciones afiliadas a la red que se están sumando a esta jornada por la democracia, a las instituciones amigas, pero también a todas las bolivianas y los bolivianos
que quieren hablar de temas para la incidencia política. Muchísimas gracias, Boris, y creo que estamos ya con nuestro primer participante para hablar de eso, la nueva agenda del gobierno. Así es, Lilian. Estamos ya con Fernando Romero, quien participó en el más reciente conversatorio que tuvimos respecto a la economía, ¿no? Entonces, en el tiempo que nos vas a acompañar, yo te cedo la palabra para que tú inicies, ¿no? Este conversatorio largo que tenemos. Adelante, por favor. Bienvenido también, Fernando. ¿Qué tal, Boris, Jimena? Buenos días. Un saludo cordial a toda la gente que está siguiendo la transmisión de la Red de Participación Ciudadana y Control Social en ese día tan importante donde vamos a debatir, hablar, hacer propuestas sobre la democracia en un nuevo rumbo que va a tomar el país a partir de ese 18 de octubre. Así que les mando un gran saludo nuevamente. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto conocerlo. 2021, un año, inicio de una nueva década, podríamos decirlo. Iniciamos un nuevo gobierno y además, ojalá, con la esperanza de estar saliendo de esta crisis en salud tan fuerte en el mundo, pero que creo que para Bolivia en temas de atención, de políticas, de economía, de transparencia, de corrupción, ha sido muy fuerte, muy fuerte. Así como dicen los memes y las redes sociales, ¿cómo hacemos para resetear el 2020? ¿No? ¿Cuál es la mirada? Hemos hablado el pasado fin de semana, el sábado específicamente, sobre la problemática económica. Recordaremos a los que nos están siguiendo ahora qué pasa en este momento, en el 2020, qué pasa con la economía, qué se vislumbra para el 2021. Ya estamos escuchando microempresas que se están cerrando. Si caminamos por las calles, vemos espacios comerciales que están en alquiler, que se está como diseminando por las diferentes ciudades, tiendas en alquiler, tiendas en alquiler. Sabemos de algunas tiendas, por ejemplo, que están, dueños en realidad que brindan este servicio de alquiler de oficinas, de tiendas, que están haciendo algunos acuerdos para bajar alquiler, ¿no? Hay una lógica de querer mantener el ingreso, pero que también desde el otro lado no se puede. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos realmente? Bueno, eso ya lo tocamos más a fondo el anterior sábado cuando se hizo análisis y diagnóstico de la economía nacional. Y en realidad este es un proceso que no es solo producto de esa gestión, ¿no? Ya desde el 2014 los precios internacionales de las materias primas, entre ellas del gas natural que exportamos y vendemos al Brasil y a Argentina, cayeron notablemente. Por lo tanto, nosotros, al no ser una economía que defina los precios internacionales, hizo que los recursos sean ya en menor cuantía. Por lo tanto, el PIB bajó de un 6% aproximadamente hacia la gestión pasada a un 2,22%. Eso quiere decir de que el crecimiento económico que teníamos era irreal, no era tan fuerte como se lo decía por parte de los políticos y autoridades. Lastimosamente, después de lo que cayeron estos precios, hubo el tema político del supuesto fraude electoral que pasó justo en estas fechas aproximadamente, después de casi un año. Y si a eso le sumamos la crisis política y sanitaria que comenzó a partir de marzo en toda la nación, hizo un combo muy pesado y casi letal que dañó mucho a la economía. Comenzamos con las restricciones por tema de la pandemia, que provocó que el aparato productivo y económico, de manera general, tenga una contracción y una desaceleración importante. Eso fue medido no solamente en los
los cálculos del PIB por parte del gobierno e instituciones de comercio e industria, sino que también por el propio Instituto Nacional de Estadísticas, que mostró que desde que comenzó la pandemia hasta este último mes de agosto, el índice global de la actividad económica sigue siendo negativo. Aunque tuvo una mejora, estamos cerca al menos 11,11%. Si a eso lo sumamos que nuestro país en los últimos años tuvo un déficit fiscal creciente, ¿qué quiere decir eso? Que comenzamos a gastar más de lo que ganábamos. Eso hizo de que todo se vaya principalmente a gasto público y no haya una inversión real y que tenga un efecto económico positivo y menos multiplicador. Luego vino el tema de las reservas internacionales netas, que cayeron de 15.000 millones de dólares y está actualmente cerca de los 6.308 millones de dólares, de acuerdo al último reporte del Banco Central de Bolivia. También estamos viendo el tema de la balanza comercial, que generalmente es negativa porque somos una economía mayormente importadora, cosa que ni un gobierno ha podido cambiar la matriz productiva ni el modelo económico rentista y extractista, por lo cual nunca hemos logrado un crecimiento y menos un desarrollo económico y sostenible. En todo caso, y en resumen, los 4 principales pilares de la economía nacional están mal, están con indicadores negativos o poco alentadores, y con la coyuntura de la pandemia ha hecho de que la recesión económica se transforme en una crisis. Que esto ha repercutido que en el primer semestre de 2020 hayamos tenido una contracción o un decrecimiento de la economía medido en el PIB de casi un 8%. O sea, de la gestión pasada hasta el primer semestre, nuestro PIB cayó en más de 10 puntos porcentuales. Eso es algo que no ocurría desde los años 50 y 80, donde hubo una crisis muy grande en la economía nacional, que fue principalmente medida y observada con la hiperinflación de esa época. Ahora, igual ya en el primer semestre, lo que estaba presupuestado, los 20.000 millones de bolivianos de déficit fiscal, ya fue utilizado en el primer semestre. Eso quiere decir que aproximadamente vamos a llegar al 12% del PIB de déficit fiscal en esa gestión. Igual, el último indicador de la balanza comercial, estamos con pérdida de 30 millones de dólares. O sea, hemos exportado poco y hemos importado más. Es un modelo económico que no hemos podido superar porque no producimos bienes manufacturados ni industrializados, ni siquiera las materias primas que exportamos le damos un valor agregado que nos traiga mayor productividad y rentabilidad para la economía nacional. Lo único positivo tal vez durante este periodo es de que las reservas internacionales de cierta manera se han recuperado, pero no por una política económica adecuada, sino porque en ese caso el valor del oro, la onza Troya en el mercado internacional ha subido. Ya lo que sí hemos mantenido estable por la coyuntura también de la propia economía internacional es el tema del IPC, del índice de precio al consumidor. Por suerte no hay inflación, simplemente subas coyunturales o temporales de los precios. En ese caso se estima que al final de gestión estemos con un IPC o una inflación, en otras palabras, de 2%. Ese es un breve diagnóstico que nos da a entender que la economía ha venido decayendo desde el 2014-2015, porque tenemos un modelo y una economía basada en la explotación y venta de materias primas y de productos no manufacturados sin valor agregado, en el cual nosotros, a pesar de tener muchos recursos naturales, no somos determinantes ni fijamos el precio internacional. Si eso le sumamos de que nosotros en su momento no hemos sabido invertir ese dinero para tener retos económicos en empresas, en economías que generen polos de desarrollo y condiciones de mayores ingresos y empleo para toda la población, y más bien se despilfarró de cierta manera en gasto público, en sueldos y salarios, propaganda o en hacer inversión pública en obras de cemento que no traen ni un beneficio a la sociedad en su conjunto, más sumado ahora a la crisis política y sanitaria, estamos en una situación muy, pero muy compleja y difícil. Es una coyuntura de que si las nuevas autoridades que asuman desde ese 18 de octubre, y ojalá que sí
lo hagan, sea el partido que sea, porque esperamos que no haya ningún tipo de convulsión social ni política, tomen las riendas del país, establezcan una sola directriz, un solo norte, y haya gobernabilidad entre lo que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional y el órgano ejecutivo, y no ocurra lo que ocurrió con la señora Áñez, porque si es que tú quieres aplicar ciertas políticas y por otro lado la oposición te pone obstáculos, entonces ni el padre de la economía como Adam Smith, ni Keynes, ni quien sea, lo podemos revivir, no va a poder solucionar la economía si es que no hay gobernabilidad y si es que no se puede aplicar las políticas económicas adecuadas que son necesarias y que cada candidato en sus planes de gobierno han planteado, que son principalmente mejorar, en ese caso, las condiciones de las empresas, generar ingresos, empleo, diversificar la economía, bajar el déficit fiscal, evitar la devaluación de la moneda, que es un tema muy importante en esa coyuntura, y dar las condiciones necesarias para que la economía se recupere poco a poco, porque recientemente sacó el Banco Mundial un informe en el cual establece que la economía boliviana va a tener un PIB de esa gestión entre -6 y -8% en el mejor de los casos. Entonces, el nuevo gobierno que entre tiene que hacer mucho, mucho realmente para sacar la economía adelante y evitar de que esa crisis sea más aguda y lleguemos a un caos político y económico como lo que vivimos en los años 80. Fernando, si yo escucho todo eso, me parece como que hay una película que como que viene que va a ser de terror. ¿Qué implica para el boliviano, la boliviana? ¿Qué implica para el empresario, el mediano empresario también, ¿no? El desempleo, ya tenemos, haciendo un pequeño seguimiento a las denuncias en el Departamento de Trabajo, a las interminables colas en los departamentos de trabajo, especialmente en el eje central, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, pero también en las otras ciudades, de rescisiones de contratos, pagos de desahucios. Recientemente hemos escuchado por las redes sociales al dueño de la chocolatería Para Ti, que prácticamente decía que ya no hay posibilidad de seguir manteniendo eso. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a vivir nosotros los que estamos en el día a día este 2021? ¿Qué se espera? Mira, el último informe que hizo el INE sobre la tasa de desempleo, estamos superando el 11% de lo que era la gestión pasada, un 7%, ¿no? Y eso es producto netamente de lo que ocurrió con el tema de la pandemia y la crisis sanitaria. Y también se refleja en el crecimiento de la economía informal, que estamos cerca del 85%. Somos el país con mayor economía informal del mundo. Entonces, tienes razón, mucha gente ha sido despedida o se ha bajado los sueldos y salarios de los trabajadores, no públicos, sino privados, porque hay que ponerse en esa coyuntura y en el lugar del empresario, sea pequeño, grande o mediano, principalmente los micros y pequeños empresarios, que son, en ese caso, los más vulnerables financieramente hablando con ese tipo de situaciones tan atípicas en la economía, ¿no? Y tienes que tomar dos caminos, ¿no? O bien haces un reajuste de tu presupuesto, una reingeniería financiera, lo que se llama, y viendo que tu demanda ha bajado, tus clientes también ya no están comprando como antes, y además no hay circulante en la economía, no hay liquidez, y tus ventas han bajado en un 40 a 50% en la mayoría de las empresas. Entonces, si antes ganabas 100 bolivianos y ahora ganas la mitad, no puedes mantener el mismo nivel de gastos, de costos, ¿verdad? Entre ellos están incluidos los sueldos y salarios de tu personal. Y como te decía, hay dos caminos, ¿no? Como empresario, tienes que hacer ese reajuste, hablar con los empleados y llegar a un acuerdo, decir, bueno, señores, ya no estoy ganando tanto como antes, ustedes son testigos de que las ventas han caído, entonces habría que bajar los sueldos, ¿no? No queda de otra. O si no están de acuerdo, lo único que sería es despedir a la gente, ¿no?
porque si no se hace ese reajuste de sueldos, o no se hace, en un caso extremo, un recorte personal, la empresa, ¿qué va a pasar? Va a tener que cerrar o quebrar. Entonces, el empresario tiene que tomar también decisiones en el cual va a velar, obviamente, primero por su negocio y su familia, ¿no? Tal vez no todos lleguen a un consenso, pero es lo que se espera. Pero el gobierno ni el Estado puede obligar que una empresa no despida si es que no está funcionando el aparato económico y productivo de manera normal, y por lo tanto cada empresa está pasando por una situación muy difícil. ¿Y qué es lo que nos espera el 2021? Es algo muy incierto. Lastimosamente se puede hacer proyecciones, estadísticas, cálculos y estimaciones económicas en una computadora, pero generalmente eso no se cumple porque día a día hay eventos económicos, sociales, políticos que pueden hacer variar todos tus cálculos y estimaciones, inclusive las propias expectativas que tiene la gente, ¿no? Ahora muchas personas hablan de que se va a devaluar la moneda, están comprando más dólares, inclusive hay filas de autos haciendo colas para cargar combustibles, a pesar de que se les dijo de que va a haber dotación normal de combustibles, principalmente de diésel. Pero la gente, por la idiosincrasia y la cultura, no entiende. Y a veces ese tipo de fenómenos sociales afecta a la economía y hace que haya escasez o elevación de precios y cambie todo el modelo, todo lo que se puede plantear desde un punto de vista técnico. Sin embargo, yo creo que hay que ver qué gobierno va a entrar, de izquierda o de derecha. Cada postura de los candidatos es diferente en el tema del manejo del déficit fiscal, el tema del gasto público, de la inversión pública, de generar empleos, que es lo más importante. Yo creo que hay que dar mucha participación y condiciones al empresariado privado, que es el único que puede dar condiciones reales y sostenibles de un empleo a largo plazo y de calidad. ¿Por qué? Porque el aparato público de funcionarios ya te consume el 35% del presupuesto general del Estado. Y más o menos debe ser lo mismo en las alcaldías, subgobernaciones, gobernaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un aparato burocrático grande e ineficiente, que gasta más de lo que produce. Y eso no es rentable para ni una empresa o familia. En ese caso, el gobierno no va a despedir gente. Lo que tuviera que hacer es nivelar los sueldos y salarios, tal como decía la señora Bayano, que me parece muy interesante. Hay que bajar el déficit fiscal y no podemos bajar el déficit fiscal o financiar el mismo con deuda externa. ¿Por qué? Porque nos estaríamos poniendo la soga al cuello. Más bien lo que queda y está en nuestras manos es bajar nuestros gastos, nuestros egresos, como lo haría cualquier familia o empresa. Eso es lo más coherente y sensato que puede hacer el nuevo gobierno. Y además, como sabemos que no va a despedir gente, en ese caso lo que tienen que hacer es bajar los sueldos o hacer una reestructuración de todo su aparato público, tal vez reducir ministerios, viceministerios, o bajar los sueldos y salarios, ya no gastar tanto en prensa, en propaganda, en publicidad, que es un gasto corriente muy importante, y dar todo el peso en la manera posible al sector privado, porque el gobierno simplemente te va a crear programas de empleo temporal de 3 a 6 meses, exagerando, que van a hacer obras públicas pequeñas, empedrados, losetas, etc. Pero nuevamente esas personas el resto del año van a estar desempleadas, mientras que al empresario privado, si le das condiciones impositivas, fiscales, en el cual tengan seguridad jurídica para invertir, inclusive atraer recursos del extranjero, van a poder generar trabajo a largo plazo y sostenible y de calidad, porque tú sabes de que una empresa cuando contrata a una persona es difícil que la despida. Además busca que sea productiva porque eso también es redituable para la propia empresa, cosa que el Estado cuando contrata a alguien no le exige que sea productivo, simplemente que cumpla su trabajo, igual sigue gastando. Entonces son políticas que debe encarar el nuevo gobierno para realmente crear empleos y permitir de que la economía salga adelante poco a poco. Fernando, creo que es importante lo que tú planteas en el tema de el Estado en esta estructura que tiene, y no solamente el nivel central, sino también los gobiernos locales, tienen una carga presupuestaria muy fuerte en sueldos, salarios y beneficios. Y encima, además, que la estructura estatal tiene la maravillosa línea de consultores en línea, perdón la redundancia, los consultores en línea, que suman también un montón. Esto definitivamente creo, Fernando, como tú lo decías, tiene que obligar al nuevo gobierno
primero a reducción de ministerios, pero también como ciudadana creo que no se debería eliminar aquellos ministerios que son cruciales para el desarrollo humano, porque tú también desde tu trabajo, desde tu área, sabes que cuando hay una reducción presupuestaria en los gobiernos locales, en el nivel central, etcétera, lo que afectan es desarrollo humano, como que no es una prioridad, ¿no? Salud, educación, lucha contra la violencia, niñez, adolescencia, personas con discapacidad, etcétera. Toda la política en el desarrollo humano queda truncada, ¿no? Ahí se reduce el gasto. Entonces, eso que tú dices es importante. Más que estas semanas, en otras, ya hace un tiempo atrás, resuena mucho desde algunas organizaciones sociales, algunos actores, el tema de reducir el sueldo a los parlamentos, a los parlamentarios, a la asamblea, senadores, diputados. Yo no sé si es verdad, pero se calculaba que por asambleísta se gastaba mensualmente alrededor de $20,000. Bueno, en realidad, mira, yo te pongo un ejemplo. Aquí en Tarija, los asambleístas departamentales ganan más de 12,000 bolivianos. Ahora, ¿qué es lo que producen? Te das cuenta que ahí somos un aparato público ineficiente porque inviertes 12,000 bolivianos mensualmente en un legislador departamental, pero pagas 3,000 o 4,000 bolivianos a un médico que trabaja 24 horas al día, una vez o 2 veces a la semana, salvando vidas, atendiendo gente, inclusive a la población que a veces la demanda o no se lleva bien con el sector de salud. Ves las disparidades y tienes razón. Lastimosamente, la mayor parte de los gobiernos, sean de izquierda o derecha, nunca han dado prioridad, ni recursos, ni la importancia de vida al desarrollo humano, principalmente educación y salud. Te pongo el ejemplo. Para este año, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, cada uno tenía presupuestado cerca a 4,000 millones de bolivianos, cada uno. Y apenas el Ministerio de Salud tenía presupuestado 250 millones de bolivianos. Ves esas grandes disparidades donde te das cuenta que la prioridad puede ser cualquier cosa para el gobierno menos educación y salud. Jamás estuvimos cerca al 10% del presupuesto general del Estado destinado netamente a salud. Eso yo sé que ocurre lo mismo en las gobernaciones y alcaldías. Por lo tanto, invertimos demasiado en el área política, en las personas que son legisladoras, senadores, diputados, asambleístas departamentales y regionales, pero no invertimos en salud y educación. Ahora, en época de crisis, lo que debemos hacer es ese reajuste importante, ¿no? ¿Por qué va a seguir ganando un diputado o un senador 20,000, 18,000 bolivianos? Hay que bajarle el sueldo. Yo creo que si no le gusta, no le agrada, como a cualquier persona, porque al final de cuentas nadie es obligado a trabajar, y más si es funcionario público, se supone que entra a trabajar con la idea de ser precisamente un funcionario y un servidor público, no a ganar dinero siendo poco productivo. Si se hace ese reajuste de sueldos y salarios, comenzando de la presidenta hasta el último funcionario público, obviamente a las personas que ganan poco o el mínimo nacional no le vas a reducir, en todo caso le vas a mantener, ¿no? Pero hay que bajar la burocracia y los grandes sueldos y salarios que tienen gran parte de la parte política y ejecutiva de nuestro país, de las alcaldías y gobernaciones. Sumar algo, ¿no? Tampoco con eso vamos a resolver la crisis. Pero si eso va de mes a mes siendo constante la reducción y bajamos y nos ahorramos, ¿qué te digo? Unos 500 millones de bolivianos al mes. Esos 500 millones se puede destinar a educación y salud principalmente, ¿no? O dar algún tipo de ayuda a la gente que realmente lo necesita. No se tiene que quedar simplemente en un canto a la bandera, en promesas políticas, electorales, que vamos a hacer una reducción, mejor manejo de la cosa pública, que somos parte del pueblo. Sin embargo, nadie ha hecho una ley, o sea, se ha hecho ley de alquileres, se ha hecho ley de bonos, se ha hecho ley de lo que quieras. Pero ¿quién ha sacado una ley para bajarse los sueldos y salarios y nivelar y ayudar a la economía? Nadie.
porque no le conviene. Es fácil meter la mano al bolsillo del privado, de la familia, pero cuando tocan los bolsillos de los políticos, ahí sí levantan las manos. Yo creo que es momento de predicar no solo con la palabra, sino con el hecho. Hay que ser un verdadero profeta y obrar con el ejemplo, porque si no, simplemente nos vamos a quedar en promesas y no vamos a cumplir nada y el pueblo no va a mejorar en ningún sentido. Fernando, muchísimas gracias. Ahí está la voz del ciudadano, la ciudadana. Ahí estamos hablando de democracia en este tema económico. En este momento la economía, ¿qué pasa con nuestra economía y qué se viene? Estamos, creo que, de acuerdo en el tema de pedir al nuevo gobierno la reducción del gasto en el aparato estatal, ¿no? Y luego ya tendrá que venir el tema de mejorar las condiciones de las políticas, porque es cierto, desde el 2009 a la fecha tenemos leyes maravillosas. Muchas de esas leyes le han cargado el trabajo al gobierno municipal, ¿no? ¿Quién paga el bono de discapacidad? El gobierno municipal. ¿Quién paga el bono del adulto mayor? El gobierno municipal. El seguro de salud del gobierno municipal. Entonces, y además le hemos ido reduciendo plata también a los gobiernos municipales, ¿no? Desde el aparato estatal, el nivel central. Fernando, te agradezco mucho. Estamos ya con la siguiente invitada en nuestra jornada por la democracia. Te agradezco y esperamos volver a contar contigo en otra oportunidad y también siendo parte del observatorio de seguimiento al cumplimiento de promesas electorales. Hoy estamos lanzando nuestro observatorio, este observatorio que precisamente va a hacer lo que tú en algún momento decías, que no se quede en palabras, en compromisos y en promesas del candidato o candidata, sino que le vamos a apretar para que cumpla lo que se ha comprometido y por lo que le han dado el voto además. Muchísimas gracias, Fernando, y hasta otro momento. De nada, Jimena. Bueno, a los organizadores de este evento para captar y reunir ideas democráticas en pro de Bolivia. Ojalá hubiera una ley que haga cumplir a los candidatos por lo menos un 50% y yo con eso sería feliz. Pero creo que es muy difícil con esa coyuntura política. Pero nunca hay que perder la esperanza, no solamente es decir lo malo, sino también hacer propuestas para tratar de mejorar. Entre todos ayudarnos y sacar a nuestra Bolivia adelante. Así que te mando un gran saludo, un saludo cordial a toda la gente. Gracias, Fernando.